Bienvenidos a una nueva edición de Milim. Esta nos encuentra el 18 de noviembre de 2025 y nuestro invitado especial de hoy es el rabino Diego Edelberg de la ciudad de Betel, de México, de Betel. Así que nos va a homenajear hoy con las palabras, con la palabra Midot, que él la va a explicar mucho mejor que yo. Siempre digo eso, presento la palabra, pero el que la explica es el experto, así que adelante, bienvenido y gracias por el espacio y por tu tiempo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por supuesto. Sí, ahí está. ¿Ven todos mi pantalla? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, les doy la bienvenida a este espacio. Vamos a aprender juntos y compartir algo de lo que vamos a poder explorar desde el campo que para mí es uno de los más fascinantes de la tradición judía y que a mí particularmente en los últimos años me transformó en muchos ámbitos. Y lo primero que siempre invito cuando hacemos estas cosas así por Zoom es a, como ven esta imagen, estos somos nosotros hoy. No sé si se dan cuenta que la persona tiene tres cosas al mismo tiempo, más un cuaderno atrás. Y sé que no es fácil, pero nos ha costado mucho y van a ver que está vinculado con esto de Midot, está donde estamos. Entonces, si han designado el espacio para estar, mi sugerencia es poder estar aquí. Como digo, sí que no es fácil, porque yo igual que ustedes a veces cuando eh, hacemos clases y alguien me dice, podemos hacer en Zoom, yo uso el Zoom aquí para la Ciudad de México, es muy complicado en el tráfico y a veces hay gente también mayor que no puede venir y con mucho gusto pongo Zoom, pero también sé que muchas veces el Zoom es, lo ponemos de fondo mientras hacemos otras cosas en paralelo y lo ponemos como si fuera un programa de radio. Y finalmente lo que está comprobado hoy por la neurociencia, gente como Sam Harris, que han estudiado esto, es que el multitasking es mentira. Pensamos que en un momento era una maravilla, pero hoy está comprobado que no funciona. ¿Cómo sabemos que no funciona? La prueba es que cuando estamos manejando y tenemos que hacer una maniobra importante o estacionar o algo complicado, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos el volumen del audio. Cuando estamos concentrarnos, somos single tasking. Y esto no es un tema religioso, es un tema científico. Yo fusiono todo lo que encuentro en el camino, pero esto me ha enseñado que cuando yo hago encuentros, le pido a quienes eh, van a ver algo de lo que yo voy a compartir ahora, que es parte de lo que hacemos cuando trabajamos estas midot y no solo las estudiamos, es aprender a estar donde uno está. Y en serio, es algo que no es, parecería obvio, pero ya no lo es. Entonces muchas veces les digo, manda un mensaje a alguien y como si fuera hace 10 15 años atrás, apaga el teléfono y está donde puedes estar. Entonces, lo primero que los invito es a tratar de estar aquí. Entonces, si están con 50 cosas en paralelo, tómense un minuto para anotar en una hojita en algún lado lo que tienen en la cabeza que no les permite estar acá. Entonces, el tema de mandar el coso de los chicos del colegio, hacer esto, lo otro, anotar todas esas cosas que uno no lo tiene dando vuelta en la cabeza, entonces lo ponen un minuto, mientras yo voy hablando, anoten las cosas que no necesitan tener para estar aquí y así empezamos. Entonces, vamos a empezar eh, por esta primera acción. Y la presentación de hoy, cuando me pidió acá Martín que eligiera una palabra, hablamos de midot. Vamos a hablar Ok. de las midot, que son estas, ¿qué es esta palabra que significa? Es un plural, ¿no? Que son como medidas, pero vamos a hablar de qué hablamos, qué medida del alma. Y esto lidia con una idea profunda que vamos ni más ni menos que aquí en México experimentar ya el domingo, que es ni más ni menos que vamos a hacer una expedición como grupo, con un grupo de gente que se anotó en una cosa que llamamos Shleimut, que quiere decir integridad. Una de las cosas que más me interesa a mí es trabajar la integridad espiritual. Es decir, que la persona encuentre una cohesión entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que vive y entre la parte intangible del alma. Y todo eso tiene que estar alineado de alguna manera, o mi intención es alinear eso para vivir una vida de integridad y se hace eso a través de las midot. Ahora vamos a ver qué son las midot, voy a explicarlo. Pero ese es el objetivo. Aquí tenemos un grupo que está trabajando este semestre, encuentros semanales en algo parecido que es lo que van a hacer ustedes. Y de alguna manera, una vez que uno puede alinear eso, vamos a tratar, se trabaja la parte personal y vamos a ir a Veracruz, a hacer una expedición en una salida de 5 días a un lugar donde no hay internet, donde no hay casi luz eléctrica,
donde el agua es agua fría, donde vamos a vivir, digamos, de verdad una conexión con la naturaleza en un lugar impresionante, porque mi intención es justamente que no haya una brecha entre quiénes somos y el mundo en que vivimos, y por eso lo contaminamos, quiénes somos con respecto a los otros, y por eso estamos muy metidos en nuestros temas y no de los demás, y quiénes somos nosotros con nosotros mismos, que ahí es donde se pierde la integridad. Entonces, todo esto que quiero invitarlos a es explorar para mí lo más sagrado y lo más fundamental dentro de las distintas experiencias que uno puede buscar en el judaísmo. Pero yo llegué a esto y quiero aprovechar un rato para contarles mi propio viaje con esto. Yo creía que para poder ser rabino y consagrarme tenía que ser un hombre como de la imagen, un hombre de la ilustración. Entonces, en el seminario rabínico y en mi formación, yo estudié en el Conservatorio de Música, hice la carrera artística y después hice una maestría en educación judía en Hebrew College en Boston y después hice estudios rabínicos. Yo dije, cuando sepa mucho y sea muy inteligente y tenga mucha sabiduría, eso me va a garantizar que voy a estar bien y por supuesto que con el tiempo me di cuenta que tener mucha información es interesante, es útil, pero no alcanza para esta integridad que estoy buscando. Se requiere otro trabajo de carácter espiritual. Y no me lo daba solamente el conocimiento. El conocimiento es muy importante, pero no lo hacía en su totalidad. Entonces, ¿cómo voy llegando a esto que les quiero mostrar? En el 2017, mientras hacía mi maestría en educación judía en el Hebrew College en Boston, conozco a el rabino doctor Michael Shire. Y él presenta una materia que se llama Spiritual Development for Jewish Education, es decir, el desarrollo espiritual en la educación judía. En esa materia me abrió un universo y me fascinó porque él trajo autores que son algunos de ellos en estas obras, pero trajo el concepto de soul education, que en inglés ellos lo llaman realmente la educación para el alma. Y acá la persona esta, Rachel Kessler, fue la fundadora de este movimiento, hizo en las escuelas de Estados Unidos, especialmente en las escuelas de recursos escasos, donde gente tiene mucha pobreza. Ella le hacía trabajar a los chicos lo que con el tiempo pasó a llamarse, y hoy está de moda, le llama la educación socioemocional. Y es que decir que el colegio no es solamente un lugar donde uno va a informarse, a recibir datos, sino que uno va a transformarse o a formarse como persona. Y ella descubría que los chicos no aprendían, muchas veces no porque no entendían, sino porque tenían temas más importantes que resolver, temas de hogares donde había violencia. Entonces el estudiante no era simplemente alguien que llegaba y el profesor tenía una relación numérica con el estudiante, es un 2, es un 5, es un 8, sino que era conocer a la persona. Esto es muy, para los que conocen, un regreso a Buber, el yo tú, un regreso a la persona con su alma, con sus problemas, con su esencia, más allá de que me pueda repetir lo que yo le enseño, como si eso fuera la vara de la educación. Entonces, en el judaísmo, esto a veces estamos muy preocupados por transferir información, que sepan los hagim, que sepan que es la Torá, la parashá, el bar mitzvah, que digan el ritual, que digan las palabras, y nos perdemos de lo más esencial que era trabajar el alma. Entonces, todo esto fue una materia que me fue llevando a estos autores, que acá están los libros. La presentación se las puedo compartir después si quieren, pero Ari Ben David es la versión judía de todo esto. Yo estuve con Ari Ben David en Jerusalén y estoy hablando con él para traducir su obra, de alguna manera que lidia con todas estas ideas, que es, como lo ven, convertirte en un educador para el alma. Entonces él decía, traer la mente con el corazón, con el alma a nuestras vidas, era la totalidad. Él bebe mucho de Parker Palmer, que es otro gran académico que tiene muchos libros sobre lo que es enseñar y lo que es educar. Y a partir de Michael Shire y todo esto, llego a Alan Morinis, que es de quien más pude unificar, ordenar todo lo que se llama el Musar, y de aquí va a venir la palabra Midot. Vamos a llegar ahí, hay una lógica en mi locura, van a ver qué aparece. Entonces, en ese camino conozco a Alan Morinis, su obra, y me empiezo a especializar o a fascinar en todo el campo del Musar, que es la ética espiritual, es la disciplina que trabaja el espíritu, la integridad. Y aquí tenemos, para que vean, una coincidencia increíble. El año 2018 yo estudio esa materia. Esta persona que está a la derecha es el rabino Marcelo Bronstein. Marcelo, que estuvo 30 años en Bnei Yeshurim en New York, me invita a un retiro que hace una expedición como la que yo voy a hacer hoy, años más tarde replicando a mis maestros, a Costa Rica, 10 días sin internet, a trabajar toda una introspección, un trabajo espiritual.
Y empiezo a recordar que la esencia del judaísmo lidia con eso, que la persona que viene a la sinagoga no viene solamente a buscar información, a buscar datos, y mucho menos con todo lo que es hoy el chat y GPT y todo lo que tenemos hoy de datos, sino que lo que viene es una experiencia de transformación. Y en esos 10 días trabajando, de alguna manera empiezo a unir todas estas experiencias que yo tengo desde lo que es la sabiduría o el conocimiento de textos con algo que se había perdido para mí, que era la transformación del espíritu. Entonces, el objetivo era este, no solo transmitir información, sino también servir para la transformación. Yo lo llamo alinear lo que es interesante, que es cognitivo. Muchas veces vamos a clases y nos dicen, qué interesante, qué buena idea, qué profunda la idea, con lo apasionante, con la emoción, unir lo que pensamos con lo que vivimos y vivir vidas donde podemos ambas cosas unirlas. Muchas de mis clases, muchas de mis prédicas, muchos mensajes tratan de unificar estas ideas. Entonces, para que vean a dónde vamos, y ya vamos a entrar en el tema de Midot, Ari Ben David, por ejemplo, es quien escribe lo siguiente: la verdadera educación judía es mucho, mucho, mucho más que información. Pero él es un crítico de que nos hemos acostumbrado a mandar a los chicos al colegio para que les enseñen judaísmo de alguna manera. Y está bien, tienen que tener cuáles son los hagim, la lectura de Torá, pero después tienen cuentos, tienen datos, tienen información, pero lo que él agrega después es despierta, despierta. No se trata de aprender, se trata de dar sentido. Él está obsesionado con el propósito, con el meaning, con que la educación y lo que tú estudias debería transformar tu vida. Es una cosa espiritual lo que estamos buscando. Entonces dice, cuando no nos conectamos con los corazones, las almas y las vidas de nuestros estudiantes, simplemente estamos perdiendo el tiempo. Ari Ben David enseñó en Pardes en Israel durante casi toda su vida. Y a los 60 años tuvo esta revolución y creó AIECA, una institución basada en transformar el alma de las personas. Y su último libro lidia con el viaje del alma. Está obsesionado con que uno haga una transformación espiritual a lo largo de su vida y no simplemente que incorpore datos. No está en contra de aprender qué es el Tanaj, cuáles son los 5 libros, conocer el hebreo, no es que está en contra de eso, pero él dice, a veces nos quedamos solo con eso. Y Alan Morinis, desde el mundo del Musar y de las Midot, agrega esta idea, miren qué fascinante. Él dice, la preocupación central del judaísmo es que tú y yo logremos una transformación espiritual personal en nuestras vidas. Esa intención central puede perderse en la maraña de rituales, festividades, liturgia y otros aspectos performativos de la tradición. Nos paramos, nos sentamos, página 4, página 5. Es gente que, quiero decirles, ambos, Ari Ben David y Alan Morinis, son los dos ortodoxos, son críticos del punto de la ortodoxia moderna, están en contra del ritual por el ritual. Y él agrega, se vuelven aún menos visibles estas búsquedas cuando está enterrado toda esta transformación espiritual en tu vida bajo el peso de los edificios, las instituciones, las campañas, luchas políticas que son para algunos la cara, si no la totalidad del mundo judío. Pero el hecho es que en esencia la principal preocupación del judaísmo es la transformación espiritual personal. Todo esto fue lo que me fue llevando a mí a unir todas estas ideas y las encontré a través de este modelo que llamo Shleimut, que es integridad. ¿Y cómo practico una integridad desde un lenguaje judío? A través de las midot. Finalmente, ¿qué son las midot? ¿Qué es la palabra que elegimos y por qué son la integridad para el alma? Las midot son los rasgos del carácter que cada uno de nosotros tenemos. Entendidos de la tradición judía son las medidas internas, si estamos medidos o desmedidos. Estas no son virtudes abstractas, son proporciones que uno tiene que calibrar, ni más ni menos. De eso se trata. En hebreo, midá viene de madad, que significa medir. Y hace miles de años, durante distintos periodos, grandes sabios fueron construyendo los unos sobre los otros estas ideas de poder vivir con integridad, vivir en coherencia, encontrar un equilibrio entre toda la dimensión espiritual de todas las características que todos tenemos. Ahora les digo cuáles son las midot, para darles ejemplos. Traje algunos y vamos a trabajar uno, porque no me interesa que simplemente me escuchen, sino que ustedes hagan la tarea ustedes mismos. Porque el musar y las midot que vamos a compartir, nuestros sabios dicen que no se aprenden, sino que se viven. El musar no se enseña, se vive.
Entonces, todo esto no tiene ningún sentido si queda en el plano de qué interesante esta idea, sino cómo me transforma la vida y cómo me pongo a reflexionar sobre esto. Porque si no, queda simplemente como un intercambio de datos. Entonces, ¿cuáles son las midot? Son cosas que todos tenemos. La humildad, el enojo, la paciencia, la responsabilidad. Son todos como atributos que todos tenemos. Y el objetivo de la vida espiritual de nuestra tradición judía es vivir en un punto equilibrado, en un punto medio donde nada de esto está desmedido. Por eso son midot, que quiere decir medidas. Es decir, es como, ¿cómo hago para vivir una vida donde, por ejemplo, uno de los atributos de mis características se puede llamar seder, que quiere decir orden, como el ser de Pesaj. Y todos nosotros tenemos que trabajar este atributo en nosotros, tratar de vivir un punto medio. Un extremo de cada una de estas cosas nunca nos sirve. El objetivo es llegar al equilibrio. Por supuesto que se va moviendo, porque así es la vida misma, pero es trabajar distintos atributos y cada uno tiene su agenda personal para trabajar. Hay gente que el orden lo tiene tranquilo en su vida, pero hay gente que tiene distintos extremos. Hay gente que es muy desordenada y que pierde mucho tiempo y mucha energía. Cada vez que sale de casa no se acuerda dónde dejó las llaves. Cada vez que tiene que entrar a las cuentas bancarias no se acuerda ningún password. Cada vez que tiene... Entonces todo le genera un desgaste. Esto es judaísmo práctico, es espiritualidad en el plano más práctico, que es lo que a mí me encantó del desarrollo espiritual. Porque esto no es un tema de simplemente, bueno, cómo ser más ordenado. Para nuestros maestros, esto era un tema espiritual. Una persona desordenada, no solo que le pasa esto con los objetos, le puede pasar en su vida, le puede pasar en muchas áreas más y le genera un gran desgaste que afecta su vida y la vida de los que los rodean. Entonces quiere vivir en un poco más de equilibrio. Ahora, el otro extremo, para darles un ejemplo que traje, vamos a trabajar otro. Una persona que es excesivamente ordenada, pero al extremo opuesto, a veces es una persona que quiere controlarlo todo y sufre mucho porque la vida se encarga muchas veces de que perdamos las cosas o no poder tener el control de todo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese equilibrio? Y los maestros van a dar técnicas, herramientas, a través de textos tradicionales, desde el Talmud, desde el Midrash, desde el Tanaj, desde la Kabbalah, van a usar todas las herramientas y van a generar una propia literatura de textos que van a explicar cómo vivir equilibradamente con ejercicios. Vamos a hacer uno nosotros aquí. Espero que me dé el tiempo para mostrarles eso. Entonces, trabajar Midot es aprender a regular justamente la emoción que tenemos, la intención y cómo nos vamos a conducir. Tiene que ser práctico. ¿Cómo hago para que esto se refleje en mi vida? No me alcanza con que lo entienda, es cómo lo vivo. Y, digamos, la idea es alcanzar esta integridad. No sé, Martín, si después tenemos tiempo para preguntas. Está pensado así, ¿no? Pero, porque si no, doy con toda la explicación y Por después vamos supuesto. para preguntas, porque si no voy. Entonces, texto muy largo, pero Maimónides, ni más ni menos, en el Mishneh Torah, en el Joteot, es uno de los que trae el objetivo de la vida espiritual en términos de las midot. Y él habla del camino recto. Y él dice, lo voy a leer rápido, pero para que lo podamos compartir como un objetivo. Consiste en descubrir el temperamento intermedio de cada uno de los rasgos de las midot que la persona posee en su carácter. Se refiere al rasgo que está a igual distancia de los dos extremos, sin acercarse demasiado a ninguno de ellos. Se dan cuenta el punto medio, evitar extremos. Por ello, los sabios antiguos instruyeron a la persona a evaluar sus rasgos, calcularlos y orientarlos hacia el camino medio, para que esté equilibrado y sano. Por ejemplo, no debe ser iracundo, enojarse con facilidad, ni debe ser como un muerto, sin sentir ninguna indignación. No me sirve alguien, por ejemplo, un atributo que van a trabajar que se entiende para esto es el enojo. Una persona dice, bueno, la persona nunca se enoja. Eso no es bueno. Vivir enojado todo el tiempo es un problema. Pero si nunca te enoja nada, es otro problema, porque ¿cómo peleamos por una injusticia? Me da todo lo mismo. No, tienes que enojarte para poder educar a un niño, pero no tienes que enojarte tanto que terminas justamente lastimando o haciendo un daño. Entonces acá está lo que está hablando Maimónides. Debe adoptar un curso intermedio, es decir, mostrar enojo solo cuando el asunto es lo suficientemente serio como para justificarlo y únicamente para impedir que el problema vuelva a repetirse. De manera similar, no debe desear nada más que aquello que el cuerpo necesita y sin lo cual no puede existir. Tal como dice el Mishlei, el libro de Proverbios, el justo come para saciar su alma. El Musar es muy
fuerte, es una tradición que yo a veces digo te cachetea, te pega así para despertarte. Porque justamente Luzzatto, por ejemplo, que es uno de los grandes maestros del Musar, dice, antes de comer una rica comida, y lo escribe en 1740 esto en el Mesilat Yesharim en su obra, antes de disfrutar eso que tienes tantas ganas y que le pones tanta importancia, recuerda dónde va a terminar. Así lo escribe él, la comida y la bebida. Y uno dice, qué fuerte, ¿no? Para que no lo generes tanta idolatría. Claro que es muy rico, pero no es lo más importante en tu vida. Entonces es como vivir con una espiritualidad, con un equilibrio frente a todo lo que te va pasando. Entonces, por eso esto de come para saciar el alma, para poder dedicarte al estudio o a cosas que te hagan crecer, no comer para hacer una idolatría de la comida. Asimismo, dice, no debe esforzarse en su negocio, sino para obtener lo necesario para su uso inmediato. Como dice el Salmo, poco es lo que necesita el justo. También viene siempre entonces encontrar el equilibrio. No debe ser excesivamente tacaño ni derrochar su dinero, sino que debe dar en tzedaká de acuerdo con su capacidad y prestar al necesitado, como corresponde. No debe estar demasiado eufórico, no debe reír en exceso, no debe estar triste ni deprimido de espíritu, sino que debe estar serenamente alegre en todo momento con un semblante amistoso. Es una invitación a vivir en el punto medio y si lo demás se aplica para todos los rasgos. Esas son las midot, estos son los atributos y esto es lo que vamos a trabajar. Ahora, cuando se activa el enemigo, cuando uno quiere transformar una midá, nuestros maestros del Musar conocen lo que se llama el enemigo interior, el Yetzer Hara. Cuando uno quiere cambiar un atributo, algo se despierta dentro de uno que le dice, no, no lo cambies, no lo hagas, quédate tranquilo, no, no te esfuerces, otros lo van a hacer, disfruta, la vida es una. Y ese es como un abogado interno que uno tiene, dicen nuestros maestros, que al querer cambiar las midot, lo frenan a uno. Pero ese enemigo interno, que se llama el Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal, es al mismo tiempo nuestro mejor amigo, porque nos está mostrando dónde tenemos que trabajar. Si se activó algo que quiere evitar que cambiemos, que transformemos nuestra midá, significa que esa midá necesita que la podamos explorar. Reish Lakish en el Talmud dice, Yotzro shel Adán mitgaber elav bechol yom. El Yetzer de la persona se fortalece contra ella cada día, pelea contra ti. Cada día hay algo que te incomoda, dicen. Y eso que te incomoda es justamente tu Yetzer Hara, lo que te está mostrando que hay algo que tienes que mejorar, algo que tienes que cambiar. Entonces aquí hay distintos ejemplos de cómo uno pierde un poco el equilibrio cuando reacciona demasiado fuerte, cuando demasiado rápido se apaga o se dice me voy, cuando buscamos aprobación sin límite, cuando postergamos, cuando nos vamos al extremo de algo porque es miedo, orgullo o ansiedad. Entonces esto es el Yetzer Hara que nos está mostrando que si reaccionamos de manera descontrolada, algo tenemos que trabajar en nuestras midot, en nuestras medidas espirituales, en todos estos rasgos. Y el Yetzer Hara nunca se va, no desaparece, no se destruye. Se utiliza y se canaliza. Nos muestra algo para que podamos nosotros modificarlo. Algunas midot que son clásicas, que se trabajan para el mundo moderno, sablanut, la paciencia, algo que hemos perdido mucho hoy, ¿no? Como todo es tan rápido y tan... Internet empieza a andar mal y al segundo nos volvemos locos. La persona que está delante nuestro maneja un poco más lento y ya le hacemos luces para que maneje más rápido. Mandamos un mensaje de WhatsApp, vemos que aparecen dos líneas azules, la persona no contesta y empezamos a decir, ya está, ¿qué pasó? No nos quiere. Bueno, a lo mejor está con algo importante, no es que no quiere, tiene que pensar la respuesta. Entonces los maestros van a decir que sablanut, que quiere, sebel viene a decir de carga, que es el arte de soportar algo, del peso de algo que no sucede cuando nosotros queremos, es una de las cosas más fuertes para trabajar. Anavá, que es humildad, también. Vamos a explorar Anavá juntos. Zrizut, que es energía, prontitud, determinación, tener la capacidad de ser asertivo, que cada vez que tenemos que hacer algo empezamos a pensar 100 millones de cosas y si pasa esto y si pasa lo otro, y no tomamos una decisión. Nuestros maestros dicen, esto es un atributo que uno tiene que trabajar. Por supuesto, todo esto en extremos es malo. Una persona que toma decisiones muy rápidas, es muy asertiva, pero se equivoca todo el tiempo, es como una vez leí, no hay nada peor que un mediocre entusiasmado, digamos, porque no hace como todo bien, toma decisiones, todo, pero hace todo mal. Entonces, Srisut no es simplemente ser ágil, sino ser ágil con conciencia, con la capacidad de pensar. Orden, que fue el que traje antes, Ahrayut, responsabilidad, Emet, verdad, que son algunas de estas. Vamos a explorar Anavá, ¿ok? ¿Están ahí?
¿Están conmigo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios, críticas? ¿Hacemos ahora o sigo? Martín, Por acá venimos perfecto hasta ahora. ¿bien? ¿Los tengo enganchados o ya los perdí? Bien, si están, seguimos. Están varios haciendo así como que bien. Qué bien, ok. Voy rápido con mucha información, pero no hay tanto tiempo. Vamos a hacer Anabá y la van a hacer juntos. Voy a cambiar la pantalla. Va a haber Excelente una... hasta ahora, excelente, estamos aquí. Bueno, me alegro, gracias, porque si no, uno habla y nunca sabe qué está pasando del otro lado. Bien, vamos a trabajar Anabá. Anabá es humildad. Ve mi pantalla, ¿verdad? Está chiquita la letra. Vamos a ver si Sí, la sí. puedo hacer. Ahí lo ven mejor. Ahí está, ¿no? Muy bien. Esto es para un ciclo que yo hice aquí en nuestra comunidad durante el periodo de Lul y Heshbon Nefesh, el balance del alma. Y vamos a explorar Anabá, que es humildad y que es muy importante. Por algún lado hay que empezar. Quiero decirles que paso aquí la propaganda para después, si quieres, Martín, te lo mando. Yo tengo un ciclo que está en nuestro canal virtual de nuestro Beit Midrash de aquí de Betel de México. Tenemos un canal con mucho contenido, con muchos videos de todo tipo. Yo hago dos. Uno se llama Judaísmo Picante, donde respondo las preguntas más picantes que me mandan. Subrogación de vientre, respondo todo lo de electricidad en Shabbat, las mujeres, todo eso. Y tengo otro ciclo que ya terminé que se llama Conquista y Ríndete, que son 18 midot. Es todo un viaje para trabajar las midot y hacer, es como un podcast, uno puede escuchar para trabajar esta parte espiritual. Después les paso para explorar. Pero vamos a hacer algo juntos. Si tienen una hoja a mano, ideal. Un cuaderno, algo que tengan para anotar, mejor. Si así pueden hacer el trabajo ustedes. Y si no, no sé, en la computadora, hoy en día si quieren, antes le dije el teléfono, pero lo pueden tener. Entonces, empezamos por algún lado. Bajia Ibn Pakuda, uno de los más grandes maestros del Musar, autor del Jobot Alevavot, los deberes del corazón. Esta obra, miren el año, a mí me encanta ver estas cosas. El año 1040 escribe esta obra y él arranca el viaje de transformación espiritual y dice, todas las virtudes, es decir, todas las midot de alguna manera, todos estos atributos y deberes dependen de la humildad. ¿Por qué Bajia elige empezar por la humildad? ¿Por qué no elige otro lado? ¿Quién se anima? ¿Por qué eligió la humildad como el primer trabajo espiritual? Digo, ¿por dónde empiezo mi viaje de transformación espiritual, Rabino? Bueno, Bajia nos dice, trabaja tu... Moshe, Moshe era Moshe. humilde, pero ¿por qué eligió la humildad? ¿Qué tiene la humildad que sería para él el mejor atributo para empezar un viaje de transformación espiritual y no eligió ceder, orden? Yo creo, Rabino, que puede ser la humildad porque uno tiene que aceptar o cree firmemente que todo lo que hace depende del Eterno, que todo lo que tenemos depende del Eterno, y toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia, todo proviene de Él. Y creo en esa rasgo de la humildad. Yo creo que por eso, como de no creerse uno, que la fuerza es de uno, la inteligencia es de uno y los logros son de uno. Muy Eso. bien, podría ser una visión espiritual. Hola, Denis, tanto tiempo. Podría ser una visión espiritual. Eh, Bajia en algún punto, y les digo lo que yo creo en esto porque es bien práctico, él dice, la persona que no es humilde no va a hacer una transformación espiritual, porque el que no es humilde, y los argentinos tenemos un doctorado en esto, vamos a decir, no tengo nada que cambiar, soy un genio, tengo todo resuelto. Entonces, si yo me creo que tengo todo resuelto y no tengo nada que cambiar, listo, cierro esto y ¿para qué voy a ponerme a leer esto? ¿Para qué voy a hacer Teshuvah y un Kippur? ¿Para qué me voy a poner a replantear mi vida si soy un genio? Y, y si para peor, como a veces decimos en Argentina, no le debo nada a nadie, ¿no? Entonces, la humildad es un atributo muy fuerte, porque a mí cuando la gente me dice yo no le debo nada a nadie, la primera pregunta que le digo, ¿cómo? ¿Y te trajiste solo al mundo? ¿Cómo hiciste para sobrevivir? ¿Alguien te alimentó los primeros días de tu vida? Bueno, sí, claro. Ah, bueno, está bien. Y tengo una pregunta. ¿Y para respirar cómo haces? ¿Te puedes inventar el aire? No, no. Bueno, ¿y para comer cómo haces? ¿Te puedes fabricar tú mismo un tomate? No, claro que no. Entonces, ¿qué decir que no le debo nada a nadie? By the way, toda la ropa que tienes, la cama, las calles que caminas, los semáforos, el auto que manejas, hiciste todo, no le debes nada a nadie. Entonces, ven el absurdo de esto, que lo que hace efectivamente, como dice Denise, es la humildad es como el primer trabajo, para darnos cuenta, digamos, el trabajo que tenemos que hacer a nivel personal, que pensar que, digamos, no le demos nada a nadie, le demos todo a todos y todos le demos todo a Dios. Entonces, es primero ubicarnos en eso. Y segundo, para poder crecer y transformarnos. Una,
La persona que no es humilde no puede cambiar, porque no tiene manera de hacer este viaje de transformación espiritual. Y Sí, una persona humilde no tiene el ego que lo claro, domina. claro. Ahí está el tema central. Uno de los temas más difíciles de nuestro mundo y nosotros hoy es que, ¿por qué hay que trabajar esto tan profundamente? Porque a veces nosotros pensamos que somos Dios. Literalmente. Dice, bueno, está exagerando el rabino. No, no. Yo conozco gente que se enoja porque no le pasa lo que cree que le tiene que pasar, cuándo le tiene que pasar, con quién le tiene que pasar, a la hora que le tiene que pasar, dónde le tiene que pasar. Y digo, ¿quién eres Dios? O sea, tú no controlas el devenir del universo. Suceden tragedias, suceden cosas buenas, cosas malas. Como dije, a veces el que está adelante se me escucha, me dice que mi conexión es inestable. ¿Estoy aquí o no? Te escucha perfecto. ¿Sigo ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, me apareció una cosita que decía su conexión a internet es inestable. Y Eh, también que se merecen todo. O También sea, merezco todo. Quiero que me digan lo que yo quiero que me feliciten como yo quiero, no quiero que nadie se enoje conmigo, quiero que mis hijos actúen como yo quiero que mi trabajo me feliciten como yo. Es una cosa de locos, uno es un delirante, pero bueno, fíjense que aunque no me crean, la humildad es el primer pilar porque es la clave, porque de ahí Yo te uno iba no a solo decir, transforma sí, todo, sino que le permite a uno empezar a decir un minuto. Si no, no me ubico en el universo en el que vivo. Escuché y me quería decir que, algo. sí, que la humildad es el primer paso para poder aprender. Y antes de Claro. cambiar, yo te iba a decir, ¿no? Capacidad de aprender. Y aprender para, lo dijiste después para cambiar, ¿no? Así es. Y la persona que no es humilde no aprende. Entonces nuestros maestros van a hablar de justamente de lo que es, ni más ni menos, una humildad sana. Van a explorar la humildad. Y ahí te doy la palabra, Carmen, así termino la idea. Sí. Entonces Eh, van a ya. decirnos que el problema que tenemos hoy, principalmente, es que la humildad es como mal vista. Se asocia la humildad con la persona como hoy en día somos la generación selfie, somos la generación que queremos likes, somos la generación selfie es como la representación iconográfica, nosotros primero el mundo atrás. Entonces hoy en día hemos perdido un poco esto y sentimos que una persona que es humilde bueno, no tiene mucho carácter. No, al revés, dicen nuestros maestros. Una persona que es humilde está súper, tiene la autoestima muy sana. Una persona que está todo el tiempo contando todo lo que hace, sacándose fotos por todos lados, mostrando a todo el mundo todo lo que hace, que tiene, digamos, un ego así de grande, que tiene que estar todo el tiempo sacando el pecho, hola, ¿qué tal? Y mostrando todo, en realidad esa persona tiene una autoestima muy baja. Es una persona muy insegura que está sufriendo. Nuestros maestros de Musar dicen eso. O sea, la persona que tiene una autoestima sana está tranquilo, hace su trabajo, los demás hablan de su trabajo, no se dedica a estar promocionando, vendiendo, saliendo en todos lados, buscando cientos de millones de likes y que todos lo compartan. Hace su trabajo, comparte su tema, está presente y los demás, el renombre se lo dan, como dice, el renombre. Los demás dan el renombre, dicen qué bien, lo felicitan, pero no tiene interés en eso, está haciendo su tarea. Pero la autoestima baja está desesperado por el aplauso. Entonces hay un tema con la humildad muy importante en nuestra generación. Carmen, así no te dejo con la mano levantada tanto tiempo. Me acordé de una frase, no sé si es la textual, pero todos la aprendimos como solo sé que nada sé, en el ¿Correcto? sentido de poder abrir la mente y poder abrir también la eh, capacidad de conocer. Alguien habló por ahí que es el primer paso para poder aprender, conocer, pero para conocer uno debe saber que no sabe y debe 100%. ser el humilde no es el despojado, el que pide elementos, el que pide la caridad de los demás. A veces lo confundimos, pero en realidad la humildad es una llave que nos permite adquirir nuevos elementos, nuevos conocimientos y tal vez transportarnos a otros mundos. Y como decía Denise, nos hace reconocer quiénes somos. ¿Somos los todopoderosos o somos las criaturas? Somos Así los que es. además tenemos, para nosotros los judíos tenemos una misión en la vida, ¿no? Entonces, buscar nuestra propia misión necesariamente tiene que tener no una cuota, tiene que tener una base de humildad. Correcto. Muy bien. Y estoy 100% de acuerdo. La frase se la atribuimos generalmente a Sócrates, esa frase de solo sé que no sé nada. Y efectivamente me acuerdo de un profesor mío que me dijo, soy el que más sabe de este tema. Una vez estaba en Israel y yo le dije, ¿cómo sabes que eres el que más sabe? Porque sé lo que no sé de este tema. Sé tanto del tema que me he leído todo, hice la tesis doctoral
Y esto es lo que no sé, por lo tanto nadie sabe esto, entonces yo claramente, como esto no lo sé, soy el que más sabe. El Talmud nos trae una historia que aprendemos, perdón, el Talmud no, me leo la anterior, como una especie de cuento o chiste que habla sobre la falsa humildad, que es este segundo recuadro que vemos aquí, donde el relato dice de esa persona que se golpea el pecho, dice, ¿no? El rabino se está golpeando el pecho en Yom Kippur y viene el Hazán y lo ve y hace lo mismo y se golpea el pecho y ambos dicen, no soy nada, no soy nada. Y viene una persona que llega temprano a la sinagoga y dice, bueno, a lo mejor se reza así. Y esta persona, que no es ni el rabino ni el Hazán, se empieza a golpear el pecho y dice, no soy nada, no soy nada, ¿no? El cuidador de la sinagoga. Y en ese momento el rabino lo mira al Hazán y le dice, mira quién se piensa que no es nada. Nosotros no somos nada. Entonces, esa es la falsa humildad, ¿no? Cuando una persona dice, es tan humilde, dice, no, por favor, no, por favor, no, no. Mentira, dice, en realidad, esa gente que está buscando ese reconocimiento, dice. Entonces los maestros del Musar van a buscar definiciones de la humildad. Como estamos viendo, estoy yendo rápido para contarles, pero esto se explora en clases de a poco, pero para que tengan todo el contexto en aras del tiempo. Pero los maestros del Musar se dan cuenta que hay humildades que son falsas. Se hace el humilde, se hace el bueno, en el fondo no. Y van a mostrar también incluso lo que se llama esto que es la humildad tan extrema, que miren lo que trae el Talmud esta frase, la humildad de Rabbi Zaharia, hijo de Afkulas, causa la destrucción del templo de Jerusalén. Una persona, en este caso, que era tan humilde en su generación que había que tomar una decisión importante. Y esta persona dijo, no, no, yo no soy la persona, no puedo yo, no debería. Fue tan humilde en no sentirse que tenía el rol que le habían asignado para resolver la tarea que no tomó ninguna tarea y el templo fue destruido. Es una historia del Talmud de una persona que no toma la decisión. Y a veces eso es un tema, porque la persona que es demasiado humilde y que todos vemos que es la persona indicada para generar un cambio, para ayudarnos, pero dice, no, no, pero te elegimos como la persona para hacerlo. Es como que a mí la comunidad me diga, bueno, el rabino, denos una drashá, una prédica. Y digo, no, no, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Yo qué puedo decir ante Dios? Bueno, pero rabino, le pagamos para que usted diga, no, pero yo, los rabinos, ¿quién nos va a dar la prédica? Entonces, encontrar el equilibrio en eso requiere que uno sepa justamente sin creerse la gran cosa, hacer lo que tiene que hacer. Y aquí va a venir la definición de los maestros del Musar, que no la puse aquí por escrito, pero miren qué genialidad. La mejor definición de la humildad que dan nuestros maestros es ocupar el espacio que uno está destinado a ocupar, mientras que da a los demás el espacio que los demás deben ocupar. Voy a repetir, esa es la definición precisa, exacta de la humildad en su punto justo y sano. Ocupar el espacio que tú tienes que ocupar, mientras que al mismo tiempo le das el espacio a los demás de ocupar el espacio que los demás tienen que ocupar. Esa es una humildad sana, en su punto medio. Porque es como que yo, el ejemplo que doy es como que, bueno, la comunidad del rabino espera que pueda dar prédicas, pueda acompañar, pueda hacer muchas cosas, pero si de golpe yo me cruzo a la línea y ahora empiezo como rabino a hablar de las finanzas de la comunidad, a menos que la comunidad lo quiera compartir conmigo, me crucé a otro área donde hay gente más especializada que yo para eso. Entonces empiezo a ocupar otro espacio, empiezo a ocupar un espacio que no me corresponde. Y esto es muy común, porque la gente, el poder es, uno lo quiere más, es el ego, es lo contrario de la humildad. El poder genera más necesidad que hasta el dinero. La gente que está dispuesta a ganar menos, pero tener más poder. Entonces uno ve en instituciones, en lugares donde de golpe una persona que está contratada para una función se pone a meter en otro área y uno dice, ¿qué hace esta persona opinando de esto? Con mucho gusto lo vamos a escuchar, pero la humildad en su punto medio, uno contribuye en lo que uno está destinado a dar. Y por otro lado, al revés, a veces hay comunidades, te doy ejemplos, donde gente que se mete en la parte rabínica y dice, pero ¿cómo? Si le contratamos al rabino para que haga esta parte. Entonces, ¿qué hace el rabino hablando de esto? ¿Qué hace el Hassán metiéndose aquí? Y uno dice, esto no es, y eso es vivir con el punto medio, con la humildad en el lugar sano. Está haciendo la tarea que fue contratado para hacer, puede contribuir y ayudar y pensar juntos, es invitado a otras áreas, pero uno ocupa el espacio que no le corresponde. Entonces eso es un trabajo espiritual para nuestros maestros. Entonces quisiera que ustedes hagan este ejercicio, que lo piensen, por eso puse una hoja. Y aquí viene parte de lo que hace Ari Ben David con el Musar. Se trabaja literalmente, porque vamos a ver que lo que a uno lo enoja es lo que está vinculado con la humildad.
Entonces, si tuvieras que describir, no me lo digan a mí, pueden escribirlo ustedes. Una cosa que hoy te hace enojar más que otras, ¿cuál es y por qué? ¿No? ¿Cuánto tiempo tenemos, Martín? ¿Estoy con tiempo más o menos? Podemos hacer el ejercicio y dejar unos minutos para preguntas si querés. ¿Te parece bien? Dale, ahí está. Entonces, porque quiero que cada uno se lleve un ejercicio espiritual. Estas son las 4 preguntas. Tómense un ratito y piensen en una cosa que hoy los hace enojar más que otra. ¿Cuál es y por qué? La siguiente pregunta va a ser que escriban, ¿cómo te sentirías si pudieras enojarte menos por esto? La tercera es, ¿qué crees? Están escritas, así que no hace falta que las memorices. ¿Qué crees que te impide controlar tu enojo frente a esto? Y la última, si pudieras darte un consejo, como si fueras un amigo a quien le estás hablando, ¿qué te dirías frente a este enojo? Les doy, generalmente cuando hacemos esto en clase, doy como 10 minutos, pero si no se las pueden llevar y responder tranquilos. También podemos hacer eso para que respetar que sea el tiempo apropiado. Entonces, eh, ¿quieres que las ponga en el chat y quedan? ¿Cómo hacemos? Ahora cuando terminamos, yo lo subo a YouTube y quedan en YouTube. Si querés, me puedes pasar, si querés pasarlas por el chat igual, yo las puedo pegar en un comentario en YouTube por si quieren entrar después a YouTube y verla y las podemos mandar por el chat también. A dos. Perfecto. Entonces, hay que anotarlas. Ahí va la parte. Entonces. Son estas. Y les voy a decir por qué, mientras ustedes anotan, estamos haciendo este ejercicio. Porque el enojo está vinculado con la humildad para nuestros maestros del Musar. Van a descubrir que es un tema de humildad. Ahí está el tema. Entonces hay que ir viendo, pero en el proceso uno se transforma. Se dan cuenta que es usar la medida espiritual para vivir mejor y con mayor integridad. Esto se hace con cada uno de los atributos. Nuevamente, voy a dejarle después enlace a Martín para que comparta con todas las 18 midot que yo puse online, con ejercicios para hacer. Está todo grabado y muchísimo material disponible. Yo tengo un grupo, de hecho hoy es martes. Cuando termino con ustedes tengo un grupo que estudiamos Musar los martes y hacemos esto en grupos, aquí a nivel privado, donde vamos trabajando textos y vamos viendo estas midot, pero se trabajan en grupo. Y para aprovechar, vamos a leer la última parte y vamos a las preguntas. El Rab Shlomo Wolbe, que fue uno de los grandes maestros del Musar de los últimos años, falleció hace muy poco, pero vivió casi 100 años, entonces estudió con los grandes maestros de las yeshivot que se especializaban en Musar en la modernidad, fueron como gente que trajo esto, escribió, miren qué interesante, quien anhela la atención de los demás, aún no se ha encontrado a sí mismo. No es consciente de su verdadero valor. Careciendo de autoestima, depende de la opinión de los demás. Ansía sus elogios porque sin su aprobación se siente sin valor. Cuando las personas no lo aplauden, se vuelve indefenso y por lo tanto hostil y enojado. Yo hice mi prédica de Yom Kippur sobre esta idea. Yo sufrí muchos años el tema de la aprobación externa, el estar continuamente esperando que me feliciten, que me aplaudan para saber si estaba haciendo bien las cosas. Cada uno tiene que trabajar atributos y lo que hace uno con esto es que desnuda su alma, se da cuenta y después lo puede hablar y puede crecer y alcanzar esa integridad a partir de todas estas midot, de estas medidas, que hay muchísimas y los maestros del Musar las han enumerado. Entonces, hay ejercicios que se hacen en el Musar. Como les dije, les dejé esas 4 preguntas para trabajar, pero hay otros que son, por ejemplo, escribir en algún lado donde uno puede ver todos los días, el mundo entero fue creado para mí y yo no soy sino más que polvo y cenizas. Las dos cosas son verdad. Vienes a disfrutar toda esta vida, pero también eres mortal. Entonces, ¿cómo te encuentras? Y los maestros invitan a tener estas frases, a vivir durante una semana pensando esta idea, por ejemplo, para trabajar la humildad. Se trabajan muchas veces semanalmente las midot. Durante el día, por ejemplo, nos invitan a estar atentos a los momentos en que sentimos que nuestro ego quiere tomar el escenario. Quizás está en el hecho de sentir que no le demos nada a nadie, como ven, o que otros nos cuentan cosas y en lugar de escucharnos le decimos, a mí me pasa lo mismo, y le robamos la conversación y le contamos lo que nos pasa a nosotros y no lo escuchamos. Eso es muy de no tener humildad para escuchar.
Y aprender a escuchar sin contar lo que nos pasa es un gran acto de humildad. Y aquí lo otro, si no está sucediendo lo que yo quiero que suceda, si la gente no dice o actúa como yo necesito, ¿puedo pensar que estoy frente a una invitación del destino, del misterio de Dios para trabajar mi ego, para trabajar donde estoy? Entonces acá hemos visto, y voy a dejar de compartir así hacemos las preguntas, un ejemplo de rápido, de un pantallazo de todo lo que es el mundo del Musar y las Midot y la búsqueda espiritual. Y como yo le decía, una de las obsesiones que tengo en los últimos años es la integración de estas cosas, de no vivir solamente buscando datos, sino buscar transformaciones. Yo lidio con esto continuamente igual que el ser humano. Y es un trabajo de todos los días, es como barrer, ¿no? Si uno barre todos los días, hay menos polvo que si uno barre una vez por semana o ni que hablar una vez por mes, se junta mucho. Entonces todos los días uno tiene que hacer un pequeño trabajo de poder mantener la integridad, de mantener las midot, de mantener ese orden. ¿Y cómo se hace? Se trabajan distintas. Una semana trabajo la humildad, otra semana la compasión, otra semana trabajo ceder, otra semana trabajo kavod, y así voy, de alguna manera, trabajando todos los diferentes aspectos de los atributos espirituales. Muy bien, corto aquí, así abrimos para preguntas y di mucha información, pero lo importante que más me interesa es qué les quedó, qué sienten, qué piensan. Bueno, yo quiero ofrecer por ahí un comentario. Sí, Mi nombre es Gaby Raskowski, Lifelong Learning Director de Thora Miami. Primero, muchas gracias por, digamos, bajar a un nivel más consciente, eh, digamos, en la forma que lo explicaste y lo expusiste. Por ahí no pude retener toda la data bibliográfica de los orígenes, pero en la vida práctica sí uno se siente identificado con esto. Y a su vez como educadora, y porque estamos en no sé cuántos de los presentes son de acá de Estados Unidos, pero es donde más se celebra el tema de Thanksgiving, y estamos en vísperas de Thanksgiving, y como educadora, digamos, tratamos de instaurar e instalar estos valores desde la vida práctica, digamos, en los chicos a través de distintos medios. Bueno, tú has compartido, digamos, ciertas técnicas, eh, y mañana, que es cuando hago un evento, digamos, más que nada de Thanksgiving para los niños, tratar de ver esto de la gratitud, no necesariamente en cuanto a la humildad, que es de lo que hablabas, pero sí me tocó mucho de cerca porque yo tengo una cuestión personal que no puedo trabajar con personas que no tienen humildad, porque no tienen la capacidad de escuchar, ni de saber admitir, ni siquiera auditivamente otra, otra versión u opinión o humildad para aprender por sobre todas las cosas. Y desde este lugar, digamos, mañana, coincidentemente, estoy haciendo un friendship potluck, que es algo muy, muy local. No es una cena familiar de Thanksgiving, sino justamente traer a la mesa este tema de gratitud en cuanto, como valor, ya que hablamos de midot y de values. Bueno, quería compartir eso y un poco lo hice más que nada a través de los de tfilot que le pueden hablar a los niños desde, digamos, los actos sencillos como de Birkot HaShahar, sin entrar en altas complejidades, o del Modeaní, o del Birkat Hamazon, o de cosas que están a su alcance y son parte de su vida cotidiana. En un momentito fui al baño y fui a las otras clases que tengo running ahora, pero no sé si se habló algo del tema de gratitude como value también, pero en vísperas de la semana que estamos por entrar, por lo menos acá, que es donde más se celebra, quería compartir esto. Y gracias buenísimo, nuevamente. un placer y buenísimo lo que dijiste. En nuestros términos del Musar, los maestros lo llaman Hakarat Tov. Yeah, that's the way I call. Ese es el mismo Es, nombre que le puse para los niños, pero como que en español mucho no sabía cómo lo mencionan más que con la palabra Hakarat gratitud. Tov, Y ven en el flyer, está esto de acá todo, como pero fíjate mitad. que aparte, Hakarat Tov es una de las prácticas para Navá, para la humildad, una de las prácticas es Hakarat Tov. Y en hebreo, lo que es fascinante es que Leakir quiere decir reconocer. Entonces, nuestros maestros dijeron que la gratitud, que en hebreo se llama karata tov, es reconocer lo bueno.
Entonces, una de las prácticas del musar, cuando uno dice, esta semana quiero trabajar el atributo mío de la gratitud, ¿cómo estoy en ese atributo, en Akarata Tov? Y es empezar, una de las cosas que es una práctica exagerada, ellos dicen, durante una semana di gracias a todo y a todos todo el tiempo. Imagina que nadie te debe nada, que es justamente humildad. Entonces tú llegas a un lugar, alguien te abre la puerta, muchas gracias. Parece obvio, pero no tiene por qué abrirte la puerta. Alguien te dice algo, nadie te debe nada. Alguien, persona que se sienta, dice, te escucha algo, dedica algo de su tiempo. Tú no tienes por qué dedicar de tu tiempo, que es tu vida, a otra persona. Pero el hecho de que lo haces es un acto de gratitud. Entonces, el reconocimiento de Akarata Tov es una de las prácticas más comunes, es una de las más hermosas, porque nunca falla el agradecimiento. Uno se siente bien, y hoy la neurociencia ha demostrado esto. Hoy un día tenemos todos los influencers hablando de gratitud, porque se han dado cuenta que, cuando uno agradece, y lo maestros del Musar, lo que es increíble, es que toman todas las enseñanzas milenarias y ya las tenemos. Pirkei Avot lo dijo hace miles de años. Mi Hashir Asameach Bejelko. Bejelko. That's my opening for tomorrow. That's my opening line. ¿Quién es rico? Dicen, el que está feliz con lo que tiene. Ya sabemos la resolución, ya sabemos cuál es la fórmula. No es querer tener todo lo que quiero, sino es querer todo lo que tengo. La fórmula ya la sabemos. ¿Quieres ser feliz? Tienes que querer cada día más a tus hijos, a tu esposa, a tu casa, a tu auto, a tus cosas. O sea, esa es la felicidad, lo escribieron hace miles de años, pero es difícil porque en el mundo de hoy todo el tiempo sentimos que nos faltan cosas, se está armado el modelo que hemos construido socialmente para, aquí en México fue lo que se llama el Buen Fin de, y hubo un montón de descuentos, ustedes tienen una Black Friday ahí, ¿no? Tienen 8.000 descuentos y la gente dice, tengo que comprar, comprar, porque si no compro no voy a ser feliz. Y le dicen, ¿quién es el rico que ya está feliz con lo que tiene? No quiere decir que no puedes comprar algo, pero si es algo material, yo te lo firmo porque ya todos los que estamos aquí hemos vivido lo suficiente como para saber que te compras algo que tanto querías y a la semana ya quieres otra cosa. Entonces la materialidad no se va a saciar. Entonces tienes que buscar otras herramientas espirituales. La gratitud. A Karata Top, si te sirve, te lo puedo compartir para algún Se te corta experimento un o algo que pueda poquito. servir para Se profundizar te con eso. cortó un Así, poquito. No te ok, escuché la última frase. ahí estoy. Ya. Lo Sí, que sí. decía, ¿se escuchó? Ahí estoy. Sí, Lo que sí. decía es que puedo compartir nuevamente estos videos donde hay uno que es especial sobre eso, con ejercicios, que no es de la humildad, pero para Karata Top, que te sirve porque, Dale, como con digo, gusto yo y hice, gracias. no, con mucho gusto. ¿Qué más? Otra pregunta, comentario, crítica. Yo, Rabino, quería preguntar porque me llamó la atención cuando usted dijo que el tema del enojo estaba ligado con la humildad. Eh, yo había leído que el tema del enojo también estaba como ligado con el ego. Entonces, quería saber, a ver si me podía como aclarar un poquito que si el enojo está como más cerca del ego o de la humildad. No, el tema del enojo es que nuestros maestros lo van a asociar mucho con la humildad, porque van a decir que, ¿qué te produce el enojo? Entonces, cuando uno produce muchas veces el enojo, se da cuenta, según nuestros maestros, que no está pasando algo que tú quieres que pase. Y eso te enoja. Entonces, la persona no está actuando como yo quisiera que actúe, o el mundo no está pasando lo que yo quiero, y eso te tiene que llevar a replantear tu lugar de humildad. Ahora, eso no significa que no puedes decirle a alguien algo que está haciendo mal, que no puedes pelear por algo que es injusto en el mundo, no significa eso. Solamente cuando haces el ejercicio reconoces que el enojo es algo generalmente que está vinculado con la humildad porque no se está cumpliendo lo que yo quiero. ¿Y quién me dijo que se tiene que cumplir lo que yo quiero? O sea, no viene con garantías. Ahora, nuevamente, eso no es simplemente me quedo de brazos cruzados y no hago nada, porque tampoco es eso. Todo es la búsqueda en el punto medio. Es entendiendo que no siempre se va a dar todo como yo quiero. Desde ese lugar voy a preguntarme cómo puedo mejorar. Pero me voy a dar cuenta que está vinculado, si lo hago de un lugar sano, está vinculado con que mi humildad o mi ego está sobrepasando eso, está poniéndose por encima de,
de mi humildad de aceptar que, bueno, la persona es lo que es. Esta persona es así y actúa así, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo hago yo para lograr mi integridad? Pero si yo la quiero cambiar a la persona, eso es muy ególatra. No cambiamos a las personas nosotros. Las personas son como son. Podemos cambiar nosotros, pero si nuestro objetivo es que la persona cambie, por ejemplo, que son estas tensiones que suceden, nos vamos a desgastar, porque no, la gente no vamos a poder. De ahí viene el enojo. Y cuando algo me enoja mucho, mi lugar de humildad es, como decía, puede ser que es una oportunidad para transformarte espiritualmente. La pregunta final, si se presenta lo que te enoja, que te desafía, que te perturba, nuevamente, no quiere decir no voy a hacer nada, pero primero preguntarme, bueno, ¿por qué me perturba? ¿Por qué me enoja? Bueno, porque yo tengo una expectativa de que pase otra cosa. Al animarme a preguntar, ¿y quién me dijo que iba a pasar esa otra cosa? Empiezo a decir, bueno, a lo mejor esta persona es así. ¿Cómo hago yo para cambiar yo internamente mi integridad si no puedo cambiar a la persona o la situación? Por ahí va. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Ok. Clarísimo. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Le agradecemos a Diego que vino, que nos dio de su tiempo, más de una hora de su tiempo, que es súper valioso, de estas palabras tan lindas. A todos los que se sumaron, agradecerles por haber venido. Les cuento que la próxima edición de Milim es el mes que viene, va a ser el martes 16 de diciembre, en el mismo horario, con la rabina Debbie Rosenberg de Lamrot. Así como siempre, vamos rotando entre las distintas comunidades de Neta. Yo después voy a subir esto al YouTube de Neta, que lo pueden encontrar como Neta Comunidades. Y voy a poner en un comentario en la descripción los links que después me pase Diego por WhatsApp. Yo los agrego, así tienen todos ahí, pueden entrar y verlo. Así que bueno, muchas gracias y Gracias a todos.